Hola, ¿cómo están? El día de hoy quería responder algunas preguntas que me han venido haciendo desde que comencé a hacer videos en este canal. Bienvenidos. Para comenzar, quería ponerlos un poco en contexto. Mi nombre es Melissa, vivo en Italia ya hace más de 4 años, desde el 2020. He venido aquí con mi esposo, mi hija de 9 años, mi hijo de 7 años y mi perro. Vivo en la región de Umbria, en la provincia de Perugia, en la ciudad de Waldo Tadino. He tenido que revisar todas las preguntas que me habían hecho y de hecho, mientras me las van haciendo, yo voy respondiendo. Pero hay cosas que sí me parece importante resumir en un solo video, porque primero son cosas que no puedo hacer un video dedicado para ese tema o porque pienso que al final esa información que yo estoy dando podría ser útil para otras personas. Aquí voy a responder ciertas preguntas que he tratado de poner en categorías para que sea como más fácil definirlas. La primera categoría que encontré es acerca de las escuelas. Yo hice un video en el que les hablaba cómo funciona la escuela en Italia, si es obligatoria, cuántos años, etc, etc, etc. Y a partir de ese video me comenzaron a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el horario en el que se va a la escuela? En mi caso, con los niños en la escuela privada, ellos van desde las 8:30 hasta la 1:30 de la tarde, 3 días a la semana, mientras que 2 días tienen un rientro que le llaman, que es desde las 8:30 hasta la 1:30, paran, almuerzan y luego entran a la escuela de nuevo hasta las 4:30 de la tarde. Ahora, tú puedes ir a recogerlos, llevarlos a tu casa a almorzar y regresarlos o pagarle a la escuela para que les dé el almuerzo. Obviamente creo que es la opción más cómoda, pero ya depende de cada uno. Hay gente que vive muy cerca de la escuela y puede ir a recogerlos y acomodarse de una forma diferente. Aparte hay escuelas, las escuelas públicas, por ejemplo, que tienen diferentes horarios dentro del mismo comune, y es que eso es una cosa que se hace en toda Italia para muchas cosas. Cada región tiene sus reglas, cada comune tiene sus propias reglas. En nuestro comune hay varias escuelas y cada escuela tiene un horario diferente. Quizá algunas coinciden en unas con otras, pero lo que voy es que vas a encontrar distintas posibilidades. Hay escuelas que van desde las 8:30 hasta la 1:30 y escuelas que van desde las 8:30 hasta las 4. Ahora, hay comunes que he escuchado que tienen clases del lunes hasta el sábado. Aquí en Waldo no hay eso, solamente es de lunes a viernes. Aquí no lo he visto. Ahora, no porque la escuela comience 8:30, tienes que dejar al niño 8:30. Obviamente, la escuela normalmente abre hasta 1 hora antes. 7:30 de la mañana ya tú puedes dejar a los niños para luego irte a trabajar o lo que tengas que hacer, porque se acomoda mucho mejor al horario. Luego me preguntaron acerca de las actividades extracurriculares. Muy pocas actividades son ofrecidas directamente por la escuela. Más que nada son entidades privadas que funcionan alrededor de las escuelas que ofrecen ciertos servicios. Por ejemplo, en Waldo, que es un comune pequeño de menos de 15.000 habitantes, tenemos clases de música, violín, piano, tenemos clases de diseño, y en esas clases de diseño las da una persona que tiene mucha experiencia y no cobra nada por las clases. La da una vez a la semana por 3 horas y de verdad me parece maravilloso. Va a niños y va a adultos. Luego hay clases de tenis, hay una piscina comunal en la que hay clases de natación, hay clases de fútbol, hay clases de vóley, hay clases de básquet, hay yoga, realmente hay de todo. Los precios y los horarios van a depender de si las frecuencias a las que va el niño son 1 vez a la semana o 2 veces a la semana. 2 veces a la semana puedes pagar entre 70, 90 más o menos al mes, mientras que si va una sola vez a la semana probablemente vas a estar entre 40 y 60, considerando, como les digo, que en Waldo, que es un comune más pequeño, normalmente los precios son más bajos. Si ya tú te vas a una ciudad como Perú, ya tienes mucha más oferta, pero los precios también van a ser más altos. Luego me preguntaron un tema que me pareció muy interesante y es cómo tratan a los niños que tienen ciertas discapacidades. Ahora, yo sé que ahora no se usa la palabra discapacidad, pero digamos que para que todos estemos en el mismo contexto es la palabra que voy a usar, sin ánimo de ofender a nadie. Pero hay niños que tienen distintas capacidades, digamos, en las que, por ejemplo, tienen problemas de lectura o tienen problemas de pronunciación o tienen problemas de, no sé, TDAH, hiperactividad o tienen autismo, ¿no? Todas distintas categorías en las que podemos meter a los niños y cómo interactúan estos niños con la escuela. Ok, la escuela, primero que nada, que al ser obligatoria, le obliga, mejor dicho, tiene una ley que establece que todos los niños tienen derecho a ir a la escuela. Entonces, no hay escuelas especiales para niños con síndrome de Down, para niños con autismo, no. Claro, que tú encontrarás probablemente en la oferta de escuelas algunas que son más dedicadas. Por ejemplo, en la privada hay menos alumnos y tienen una capacidad de gestionar mejor a los niños con ciertas capacidades. Ahora, ¿cómo funciona más o menos este sistema? Es un sistema triangular, le digo yo, porque es una organización que se llama el Instituto de la Infancia, que lo proporciona, digamos, el sistema de salud de la región de Umbria. Aparte está la escuela y aparte están los papás.
Entonces tiene que haber una coordinación, digamos, entre las tres partes, ¿no? En que el papá acepta que el niño puede tener un problema, que lo levanta con la maestra le dice sí, anda al centro de la infancia, el centro de la infancia evalúa al niño, luego de ese proceso de evaluación emite un resultado y un certificado dependiendo de qué es lo que encuentran. Obviamente que si el niño no tiene ningún problema, ahí quedó. Pero si sí hay algún problema que atender, se emite un certificado y con ese certificado tú puedes acceder a distintos tipos de beneficios dependiendo de qué tan profundo es el problema. Por ejemplo, en el salón de mis hijos hay una maestra que se llama la enseñante de sosteño. Una enseñante de sosteño es una enseñante como un enseñante auxiliar que llega por ciertas horas a ayudar a ciertos niños o a un niño, porque normalmente un enseñante de sosteño es para específicamente un niño con un problema determinado. Entonces, esa persona va y ayuda a que ese niño siga la currícula de la escuela sin ningún problema y que la maestra pueda desarrollar una clase, la maestra principal del salón pueda desarrollar una clase sin ningún problema. Pero como les digo, para eso tiene que haber esta triangulación entre las tres partes, que todos estén de acuerdo en que esto va a funcionar así. Este enseñante de sosteño no tiene costo normalmente, pero claro, conseguir un enseñante de sosteño tiene que significar un problema que realmente sea de necesidad realmente del niño para que pueda continuar su educación sin problemas. Hay otro tipo de programas, por ejemplo, para niños que de repente tienen otro tipo de problemas en los que lo que hace la escuela es tener ciertas concesiones con esos niños. Por ejemplo, para las evaluaciones que se llaman veríficas, les dan más tiempo para estudiar o pueden cambiar un poco la currícula o, por ejemplo, para las tareas que les llaman compiti, lo que hacen es darles menos tarea o darles más tiempo para cumplirla. Todo va a depender del tipo de problema que tenga el niño. Para cerrar ese tema, aparte, el gobierno, cuando tú tienes un niño con una discapacidad muy profunda, muy pronunciada, el gobierno te da ciertas ayudas financieras y aparte permite que tú en tu trabajo puedas tener mayor cantidad de tiempo libre para cuidar al niño que tienes en casa. Si es un niño con una discapacidad, no sé, motora o algo por el estilo, obviamente tú vas a necesitar estar más tiempo con ese niño, entonces el gobierno establece la ley que tú no vas a perder tu trabajo porque vas a cuidar a tu hijo. La siguiente categoría sería la categoría de la universidad. En el tema de la universidad me estuvieron preguntando acerca de universidades específicas, pero la verdad es que es un tema muy, muy complejo en cada universidad y creo que al final el tema se engloba en básicamente los requisitos y los costos. La universidad en Italia hay una universidad que es pública y una universidad que es privada. Aparte, hay universidades presenciales y hay universidades telemáticas, le llaman, que son básicamente online. Ahora, entre las privadas y las públicas, yo creo que las privadas están mucho más reconocidas a nivel internacional, salvando la Universidad de Bolonia, que tiene una gran historia y todo lo demás. Claro, hay muchas buenas, no digo que no, pero si vamos al ranking, digamos, de las 500 mejores universidades, las que primero van a aparecer en el ranking van a ser las que son privadas italianas. No digo que estén en los primeros puestos, digo que entre esa lista las mejores rankeadas van a ser las privadas. Luego vienen las públicas, que también hay muy buenas. En la universidad se dan dos tipos de cursos, que es el laurea triennale y el laurea magistrale. El triennale no es más, en mi país se llama salir bachiller, que es lo que decíamos en Perú, por ejemplo, cuando estudias 5 años y sales sin contar el título, solamente con el bachillerato. Mientras que aquí eso es un curso de 3 años usualmente. Ahora, por favor, entiéndanme que esto es una cosa general. Puede que la universidad tenga distintos tipos cada universidad, por eso les digo que es un mundo cada universidad. Pero generalmente esos son los programas que se dan. Luego hay un programa que es el laurea magistrale, que es como salir con un máster. Y en vez de 3 años lo haces en 5. Ahora, si hablamos del costo, por ejemplo, de una universidad pública frente al costo de una universidad privada. La universidad pública al año te cuesta aproximadamente entre 1.000 euros y 2.500. Esto yo lo cuento de la información que he encontrado en los websites, porque yo no tengo ningún hijo estudiando en la universidad, ni yo misma estudiando en la universidad. Ahora, sé que en la universidad pública tienes el beneficio de que tú tienes una evaluación de patrimonio, que es el ICE, del que ya hemos hablado en otros videos, y dependiendo de esa valoración que tú tengas de tu ICE, puedes acceder a ciertos beneficios y reducciones en los pagos anuales. En la universidad privada, en cambio, puede que también te hagan una categorización en función a tu ICE, pero los costos son mucho más elevados. Estamos hablando de que al año en una universidad privada rondan aproximadamente entre 5.000 euros y 20.000 euros. ¿Cuáles son los requisitos para estudiar en Italia? Básicamente haber terminado la escuela, pero acuérdense que aquí en Italia son 12 años. Si en su país se hacen 11, probablemente van a llegar a estudiar un año más para poder completar la diploma de la escuela.
Luego hay que dar un certificado de hablar el idioma, del habla italiano. Entonces, si no lo saben, tienen que pasar por un examen y poder calificar y decir si estás apto para asistir a la escuela en italiano. Aparte, muchas de las universidades tienen un examen de admisión, que por lo que he escuchado y he tratado de ver videos e informarme, es que no es el típico examen de admisión en donde uno dice ya pagué y ya me dejan entrar. No, normalmente son bastante más difíciles y sí rechazan a las personas que quieren estudiar. No es que todos los que pagan entran. Y eso de verdad que les quede de lección. En Italia eso casi nunca pasa. No porque tengas dinero ya estás adentro. Eso de verdad es una cosa muy extraña, es una cosa muy cultural, pero aquí sí te la ponen como decir difícil para todo. Luego tienes que tener un seguro de salud y tienes que tener la visa asegurada. Esos son dos pasos si es que no eres residente o no eres de la Unión Europea. Necesitas asegurar tu visa y tener el seguro de salud. Y por último, tienes que probablemente dar una prueba de tu capacidad financiera para afrontar los gastos de la universidad durante todo el año que vas a estudiar. Ahora, no hay una regla fija de cuánto es lo que tienes que evaluar. Eso probablemente lo vas a ver a la hora de que evalúan y te hacen la evaluación para la visa. Y por último, el tema de qué considerar si me quiero ir a estudiar a Italia. Yo en el papel te puedo decir básicamente cuánto te va a costar vivir, rentar un cuarto, rentar una cama, un baño compartido, si lo quieres algo separado, un monolocal, es un costo. Luego viene el costo de la comida, de las salidas. Aparte tienes el tema costo, por supuesto, de la propia universidad. Luego vienen los costos de los libros. Y luego vienen los costos de transporte y de ocio que puedas meter. Pero más allá de eso, yo lo que evaluaría es que qué tanto me sirve un título italiano en el mundo. Porque si tú no quieres hacer una vida en Italia, ¿qué sentido tiene que estudies en una universidad italiana? ¿Por qué? Porque quizá los cursos van a ser más reducidos o van a ser mucho más específicos. Por ejemplo, lo digo básicamente porque yo tengo una amiga que es canadiense, ella nació en Canadá, tiene ciudadanía italiana, vino, estudió en la universidad en Italia y cuando regresó a Canadá se dio cuenta de que no le convalidaban el título en Canadá. Entonces, estas cosas a mí me parece importante. Claro, en Europa te lo van a valer, no digo que no, pero si de repente pretendes, no sé, moverte con tu título, no sé, a cualquier otro país que no esté dentro de la Unión Europea, habría que evaluar si ese plan va a funcionar con el título que te den aquí en Italia. Porque al final la universidad te tiene que valer. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, yo estudié en Perú, en la universidad, pero yo estudié administración. Entonces, no es como que una cosa súper especializada, pero si yo me pusiera a pensar, oye, quiero estudiar ser, no sé, técnico dentista, probablemente quiero desempeñarme, aquí en Italia hay mucho puesto para eso, por ejemplo, hay mucho campo para todo lo que es salud, pero para poder convalidar tu título va a ser muy difícil y muy pesado. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo los hago pensar si es que quieren venir a estudiar a Italia. Si siempre que ese título o lo que vayan a estudiar realmente les va a valer en donde quieran al final desempeñar. Y por último, pero no menos importante, quería hablarles el tema de la casa. Una vez más lo toco porque de verdad que es primero que nada los videos que más han visto míos acerca de las casas, alquileres y compras. Y me preguntaban, por ejemplo, qué significa una clase energética. Y es que a partir, si no me equivoco, del año 2030, el gobierno italiano y en general la Unión Europea va a poner mucho énfasis en la clase energética de las casas, sobre todo al momento de la venta. No quiere decir que porque tú ya tienes una casa que tenga clase energética G, tu casa ya no vale nada. No, pero a la hora que la quieras revender, sí va a impactar en el precio de esa propiedad, porque a la larga lo que quiere la Unión Europea es que todo el mundo llegue a una clase energética A o B. Es decir, la clase energética va de la A a la G, tienes A4, A3, A2, A1 y luego B, C, D, E, F, G. Donde G es la peor categoría y la A es la mejor categoría. ¿Y qué significa? Básicamente es qué tan preparada está tu casa para un respaldo o un ahorro energético. Esto se basa principalmente, uno, en el consumo de la energía. El punto número 2 sería el aislamiento térmico. ¿Qué es el aislamiento térmico? Hace unos años, incluso, no sé si lo han escuchado, pero creo que eso va a ser tema de otro video, se hablaba de que las casas tenían que reforzarse en el tema de que por fuera le ponían unos paneles que son básicamente como de polietileno, tecnopor, le llaman en mi país, muy gruesos, o cualquier tipo de fibra. Por ejemplo, también lo puedes hacer por adentro, en donde tú pones drywall y en la parte de entre la pared y el drywall hay una fibra de vidrio que te funciona como aislante, que previene que el calor del cuarto no salga hacia afuera, ni que el frío o el calor entre a la casa. Luego viene cómo funciona tu sistema de calefacción o refrigeración, porque últimamente la verdad es que los inviernos son menos fríos y los veranos son más calientes. Entonces, hablan ya de las dos cosas, de qué tanto está tu casa preparada para calentarse y aparte para enfriarse.
Todo ese ahorro se consigue si es que tú tienes las condiciones exactas. Esto que les digo de las paredes, que se mantenga la temperatura, de que en las ventanas no se escape el aire caliente ni entre el aire frío. Todo esto es lo que hace que una casa sea más adaptada a un ahorro energético. Y luego finalmente consideran también la ventilación. Y la ventilación es básicamente lo que les digo, las ventanas. Que si las ventanas están en buen estado o en mal estado, son modernas o no son modernas. Otra cosa que me preguntaron acerca de las casas es cuál es el costo de comprar una casa en temas de impuestos. Y hay dos grandes categorías. Usualmente cuando tú compras una casa que va a ser la casa en la que vas a declarar residencia, es decir, donde tú vas a vivir, pero para eso tienes que tener o el permiso de residencia o tienes que tener la ciudadanía italiana, digamos, en donde tú puedas declarar que ahí vives. Para comprar esa casa vas a pagar solamente un 2% de impuestos. Sin embargo, si tú compras una casa siendo extranjero, sin permiso de soyorno, vas a tener que comprarla como una casa de vacaciones y te van a cobrar un 9%. Igual, si tú ya tienes una casa en Italia, en donde está tu residencia, y quieres comprar otra casa para invertir, por esa segunda casa vas a pagar un 9% de impuestos. Bueno, espero haber cubierto la mayoría de las preguntas que me han hecho. La verdad que este video va a ser bastante más corto que los otros, pero me pareció interesante porque al final son temas que sí son importantes, digamos, difundir, pero no veo cómo podría yo hacer un video exclusivamente de cada una de estas cosas. Igual los invito a que en este video, si quieren o tienen alguna otra pregunta, por favor me la dejen en los comentarios y yo con gusto voy a tratar de, no sé si hacer otro video o por último responder directamente a sus comentarios, ¿ok? Muchísimas gracias. Chao, chao.